La zanahoria es uno de los vegetales más consumidos a nivel mundial gracias a su versatilidad, su característico color naranja y su agradable sabor dulce. A nivel nutricional, esta es una excelente fuente de betacarotenas, de vitamina C, de vitamina K, de fibras y minerales, así como el potasio. Sin embargo, estas propiedades, junto con su alta actividad de agua, la hacen muy susceptible al deterioro microbiológico y a cambios en su textura, color y sabor durante el periodo de almacenamiento. En este contexto, la inocuidad alimentaria es fundamental, ya que este es un concepto que abarca todas las condiciones y prácticas necesarias para garantizar que un alimento, desde la producción hasta el consumo, sea seguro y no represente un riesgo para el consumidor final. Asegurar la inocuidad implica prevenir la contaminación y preservar la calidad del producto, protegiendo así al consumidor. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, la industria alimentaria emplea diferentes métodos de conservación de alimentos que lo que hacen es prolongar la vida útil del alimento sin comprometer sus características sensoriales ni sus características nutricionales. Durante esta práctica de laboratorio, se realizó el tratamiento de pasteurización, que es un tratamiento térmico, el cual se encarga de reducir la carga microbiana y reducir el deterioro de los alimentos. En este caso, hicimos dos tipos de pasteurización, que fue la pasteurización convencional, en la que se calienta el alimento a una temperatura controlada durante un tiempo determinado, y la realizada en microondas, que se encarga de transmitir energía térmica de manera más rápida y uniforme. Además, las muestras de zanahoria se empacaron en dos tipos de formato, que fueron empaque normal y empaque al vacío. Esto se realizó con el fin de comparar cómo influye cada condición en la proliferación de microorganismos. Posteriormente, se almacenaron para evaluar parámetros de calidad a lo largo del tiempo. Y durante la realización de la práctica, también se hizo la medición del pH y del Brix, los cuales nos dan información sobre la acidez y el contenido de sólidos solubles en el alimento. Esto nos permitió no solamente analizar la efectividad de cada tratamiento, sino también entender cómo los métodos de conservación impactan la seguridad, calidad y vida útil de los alimentos. Bueno, lo primero que realizamos fue la metodología para preparar la muestra, en la cual lavamos la muestra, que en este caso era de zanahoria, después la picamos de forma homogénea para que fuera adecuado para los tratamientos, y después pesamos 120 gramos más o menos para cada tratamiento, teniendo en cuenta que en esta práctica realizamos dos, y además se tenía que adicionar una de control, o sea, de la zanahoria sin ningún tratamiento, haciendo que más o menos se pesaran 360 gramos de zanahoria picada. La primera metodología que utilizamos, el primer tratamiento que usamos fue la pasteurización de microondas, donde lo primero que hicimos fue añadir agua en un vaso precipitado, donde estos mililitros tenían que duplicar la cantidad de peso que íbamos a poner de la muestra de zanahoria. En este caso, como es de 120 gramos más o menos, adicionamos 240 mililitros. Después añadimos la zanahoria, los 120 gramos de zanahoria, la metimos al microondas y se calentó a 200 watts por 3 minutos. Ya terminado el tiempo, en otro vaso con agua fría, sacamos las zanahorias y las metimos acá para realizar el choque térmico. Bueno, lo primero que realizamos fue la metodología para preparar la muestra, en la cual lavamos la muestra, que en este caso era de zanahoria, después la picamos de forma homogénea para que fuera adecuado para los tratamientos, y después pesamos 120 gramos más o menos para cada tratamiento, teniendo en cuenta que en esta práctica realizamos dos, y además se tenía que adicionar una de control, o sea, de la zanahoria sin ningún tratamiento, haciendo que más o menos se pesaran 360 gramos de zanahoria picada. La primera metodología que utilizamos, el primer tratamiento que usamos fue la pasteurización de microondas, donde lo primero que hicimos fue añadir agua en un vaso precipitado. De los otros 120 gramos que necesitamos para otra prueba, sigue la pasteurización térmica, donde acá lo necesario es calentar agua, la misma cantidad que habíamos mencionado anteriormente, que eran 240 mililitros más o menos, la pusimos a calentar hasta los 70 grados centígrados. Cuando ya llegó a esta temperatura, adicionamos las zanahorias, los 120 gramos de zanahoria, y lo dejamos ahí por 10 minutos. Terminado el tiempo, y realizamos el choque térmico en otro vaso con agua fría. Ya después realizamos una metodología de almacenamiento. De los otros 120 gramos que necesitamos para otra prueba, sigue la pasteurización térmica, donde acá lo necesario es calentar agua, la misma cantidad que habíamos mencionado anteriormente, que eran 240 mililitros más o menos, la pusimos a calentar hasta los 70 grados centígrados. Cuando ya llegó a esta temperatura, adicionamos las zanahorias, los 120 gramos de zanahoria, y lo dejamos ahí por 10 minutos. Terminado el tiempo, y realizamos el choque térmico en otro vaso con agua fría. Ya después realizamos una metodología de almacenamiento. De los otros 120 gramos que necesitamos para otra prueba, sigue la pasteurización térmica, donde acá lo necesario es calentar agua, la misma cantidad que habíamos mencionado anteriormente, que eran 240 mililitros más o menos, la pusimos a calentar hasta los 70 grados centígrados. Cuando ya llegó a esta temperatura, adicionamos las zanahorias, los 120. Para la metodología de la medición de pH y de Brix, tenemos que tener en cuenta que de todas las muestras tenemos que tener 125 gramos más o menos de la muestra. Entonces, después del empaquetado, más o menos nos quedó 25 gramos. Y con esto, con cada prueba y con el de control, realizamos el procedimiento para la medición de pH, donde se licuó y se maceró más o menos de 5 gramos, y después se adicionó en un vaso con agua los 5 gramos con 5 mililitros para que era una porción 1 a 1, se revolvió, se dejó reposar, y después se midió con el pH con ayuda de un potenciómetro. En el caso de la metodología del Brix, también se licuó para cortar, dado que las fibras de la zanahoria son muy duras, se maceró y solamente se puso 1 gramo por 1 mililitro para poder medir los Brix. En este caso se nos dice que, dado que lo esencial es medir los Brix sin ningún tipo de adicional líquido,
En este caso sabemos que lo hacemos como por duplicado. En caso el resultado que nos dio en el Brix, se tiene que duplicar. Mencionar los resultados del Brix y pH, tenemos que tener en cuenta que el Brix es una medida que indica la cantidad de sólidos solubles presentes en un líquido, principalmente de azúcares, y el pH nos indica cuánto es la alcalinidad o acidez de algún compuesto. Bueno, en este caso podemos determinar que los resultados de la muestra sin tratamiento del pH es de 6.47 y el Brix es de 6. Estos resultados son comunes, realmente se pueden encontrar zanahorias con un Brix más alto, como de 9 a 10, dado que pues esta tiende a ser un vegetal bastante dulce. Sin embargo, algo que podemos evidenciar en cuando se hizo los dos tratamientos de pasteurización es que el pH aumentó. El único que hubo un cambio en el valor de Brix fue en la pasteurización térmica. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Y es que la zanahoria es rica en azúcares simples, como la fructosa, la glucosa y la sacarosa, y en aminoácidos libres, así como en ácidos orgánicos, como el ácido málico, el ácido oxálico y el ácido cítrico. Durante el tratamiento térmico pueden suceder varias reacciones. Puede suceder la reacción de Maillard, que el calor favorece la interacción entre azúcares reductores y grupos aminos libres de aminoácidos y proteínas. Lo que pasa es que en esta reacción se consume parte de los oxígenos reductores, lo que puede explicar una ligera disminución en el Brix en el caso de la pasteurización térmica, ya que estos azúcares forman compuestos intermedios como productos de Amadori. Algunos de estos productos, como las melanoidinas y las aminas, pueden presentar un carácter neutro, incluso ligeramente básico, lo que esto puede contribuir al aumento del pH. Otra reacción que puede suceder es que hay una degradación de los ácidos orgánicos ya anteriormente mencionados, como el málico, cítrico y el oxálico, y se pueden transformar en sales, como en malatos, citratos y oxalatos, los cuales son menos ácidos, lo que puede hacer que haya esta pérdida o neutralización de ácidos en la concentración de iones H en el medio, generando pues un incremento del pH. Esto es una justificación, se puede utilizar como una justificación del aumento del pH, y en el caso del Brix se podría decir que pues, al haber mayor temperatura pudo haber mayor reducción de los ácidos o mayor descomposición de los azúcares, que esto ayudó pues, a bajar obviamente el valor del Brix en el caso de la pasteurización térmica. Ahora les voy a presentar las muestras de zanahoria almacenadas en bolsas Ziploc, las cuales fueron evidenciadas en el día 2 a temperatura ambiente y a refrigeración en las columnas correspondientes a la 2 y a la 4, y en el día 5 con las columnas correspondientes a la columna 3 y a la columna 5. Por lo cual, en el día 2, la muestra de control tuvo una textura crujiente, con un color vibrante en refrigeración y inicio de marchitamiento en ambiente. Por su parte, en el día 5, en control, en ambiente tuvo una gran pérdida de textura y color, más o menos que en refrigeración, ya que en refrigeración aún era aceptable, pero con signos evidentes de oxidación. Por su parte, la muestra de térmica tuvo una textura blanda desde el inicio, con un color más apagado al paso de los días, por lo cual en temperatura ambiente muestra una textura muy blanda, pero con color opaco, pero en refrigeración aún conserva la forma, pero su textura sigue siendo muy blanda. Por su parte, en microondas, la textura y color en el segundo día parecen bien preservados, mejor que en el térmico. Sin embargo, al quinto día en ambiente muestra una leve pérdida de firmeza, pero con mejor color que las otras comparaciones, por lo cual en refrigeración también mantiene una mejor textura y pigmentación. Ahora iniciaremos con el análisis de la tabla evidenciada anteriormente. Iniciaremos con el tipo de procedimiento de preservación control. Este método conserva al máximo las características sensoriales originales de la zanahoria, como es su textura firme y crocante, su color naranja intenso y su aroma natural. Además, la ausencia de control evita pérdidas de compuestos volátiles y carotenoides, dando un perfil organoléptico muy cercano al producto fresco, como si estuviera exhibido en una tienda. Sin embargo, la inactividad térmica significa que enzimas endógenas, como lo son la penofenol oxidasa, denominada PPO, y la peroxidasa, siguen activas, haciendo que catalicen reacciones de paradeamiento y degradación de pigmentos como el betacaroteno. Además, la carga microbiana inicial no logra reducirse, acelerando procesos fermentativos y cambios de olor. Por lo cual, en el día 5, el producto presenta un deterioro visible, como la pérdida de firmeza, oscurecimiento y una posible formación de microorganismos, dado por el crecimiento bacteriano. La refrigeración ayuda a mitigar, pero no detiene totalmente este proceso, por lo cual la preservación de control es la mejor opción para consumo inmediato, no mayor a 2 días. En el procedimiento de preservación tipo térmico, ayuda a inactivar la peroxidasa y la polifenoloxidasa, casi en su totalidad, reduciendo químicamente la carga microbiana de manera significativa, lo que ayuda a extender la vida útil del producto y la vida microbiológica, siendo evidente en la refrigeración, donde el riesgo de deterioro de microorganismos es bajo por la refrigeración en este motivo, por lo cual la inmersión en agua caliente provoca la lixiviación, que es cuando los productos, tanto sólidos como líquidos, se liberan de un componente en común de compuestos hidrosolubles. En el caso de la zanahoria es la vitamina C y la vitamina B, y pérdida por parte de los carotenoides por degradación térmica, por lo cual la ruptura de paredes celulares y pectinas del calor causa ablandamiento temprano y una disminución del color, por lo cual en el día 5 el color se nota mucho más apagado y una textura mucho más blanda. Aunque el producto es microbiológicamente más estable que en control, en ambiente la temperatura empeora rápidamente, pero la carga microbiana sigue mejor que en control, por lo cual es excelente para prolongar la seguridad microbiológica, pero compromete calidad sensorial y valor nutritivo. Finalmente, el tipo de procedimiento de preservación de microondas aplica calor de manera rápida por las microondas producidas por la máquina del mismo
nombre, y uniforme, por lo cual no tiene una mínima adición de agua, preservando los carotenoides, sobre todo dado por estudios referenciados en el análisis del betacaroteno hasta un 73% y el color de la zanahoria original, por lo cual el tiempo que inactiva la peroxidasa y la poliferoloxiasa es casi mayor o incluso igual que el tratamiento térmico. En este caso, la textura se mantiene firme, muy cercana a la de control, pero con menor riesgo microbiano. En hornos microondas sin control de potencia o distribución pueden formarse zonas sobrecalentadas o deshidratadas, aunque el riesgo es bajo con porciones uniformes como el de las julianas o en cubos o en manera de cortado uniforme, por lo cual en el día 5 mantiene mejor textura y color que en el de control y en el de térmico. Tanto en refrigeración como en ambiente el deterioro sensorial es más bajo y la pérdida de carotenoides es menor, y en refrigeración la calidad se mantiene muy cercana a lo inicial, por lo cual este método combina los beneficios de control con el térmico y lo convierte en el mejor tipo de procedimiento de preservación en el caso de la zanahoria. En cuanto a las muestras de zanahoria empacadas al vacío, trabajamos con 3 tipos de tratamientos: control, pasteurización convencional y pasteurización por microondas. Cada una de estas se hizo por duplicado con el fin de dejar unas a temperatura ambiente y otras en refrigeración y poder así evaluar cómo influye la temperatura en la conservación de los alimentos, en este caso de la zanahoria. Principalmente las muestras almacenadas a temperatura ambiente mostraron una inflación en todas las bolsas. Sin embargo, la bolsa de control fue la más afectada, ya que aquí se evidencia completamente aire en el interior de la bolsa. Las que fueron sometidas a pasteurización, ya sea convencional o por microondas, también tuvieron inflación que se evidencia, pero en menor medida, pero en ambas se observó acumulación de agua en el empaque. Este inflado se debe a la producción de gases como el dióxido de carbono y en algunos casos el metano, que son generados por la proliferación de los microorganismos. Esto se debe a que el empaquetado al vacío reduce el oxígeno, no lo elimina completamente, y ciertos microorganismos anaerobios o microaerófilos como las bacterias ácido lácticas, las enterobacterias o incluso Clostridium spp pueden crecer en este tipo de condiciones. En la zanahoria esto ocurre con facilidad debido a que tiene un alto contenido de agua y de azúcares simples, lo que constituye un medio nutritivo ideal. Por otro lado, a temperatura ambiente, pues estos microorganismos crecen más rápido, ya que están cerca de su rango óptimo de multiplicación, que es entre 20 y 40 grados centígrados, acelerando la fermentación y la producción de los gases. En cuanto a las muestras refrigeradas, las que fueron sometidas a pasteurización, ya sea convencional o por microondas, no mostraron muchos cambios, solamente se evidenció un poco de acumulación de agua en las bolsas. Sin embargo, la muestra de control sí evidenció también una inflación en la bolsa, no igual a la de control, pero sí se evidencia que hay bastante acumulación de aire. Esto evidencia que la temperatura, aunque retarda, no detiene completamente la actividad microbiana. En cuanto a la textura, desde el primer día las muestras que fueron tratadas con calor quedaron un poco más blandas que las muestras de control por el efecto de calor en la pared celular. Sin embargo, después de ese momento inicial, todas las muestras mantuvieron la misma textura a lo largo de los días. De la misma manera, la coloración no se vio afectada en ninguna de las muestras. El color naranja, que es dado por el betacaroteno en la zanahoria, se mantuvo estable en todas las condiciones durante toda la evaluación.